Listo. Ok. Entonces la pregunta que me hacían ahorita, esa B que aparece ahí no es ningún volumen. Ojo, y precisamente la intento colocar en minúscula y hace referencia a la velocidad de descarga. Si ustedes saben las unidades, por ejemplo, si esto es volumen, pues un área, supongamos la que está en centímetros cúbicos. Una velocidad perfectamente estará en centímetros el área estará en centímetros cuadrados. La velocidad normalmente estará en centímetros por segundo y el tiempo estará en segundos. Si nosotros simplemente generamos el factor de conversión, pues los segundos y los segundos se me van y me van a quedar centímetros al cuadrado multiplicado por centímetro. Eso me va a dar centímetros al cubo, es decir, unidad de volumen. Por eso es que ustedes tienen que saber específicamente qué es lo que están colocando ahí, que sepan, entiendan cuál es cada una de esas expresiones. Y esto específicamente, esto es velocidad de descarga, que es el coeficiente de permeabilidad o conductividad hidráulica multiplicado por el gradiente hidráulico, es decir, K por I. Por eso después que lo reemplazo ahí. Si no, si fuese volumen, no tiene nada que ver esto con el volumen.
¿Y qué hacemos? Ah, bueno, pues cuando ya lo tenemos ahí, vamos a despejar, porque nosotros siempre lo que queremos determinar es específicamente el coeficiente de permeabilidad. ¿Por qué? Porque estos valores en general, noten que yo los puedo sacar o los podemos sacar específicamente de los datos de realizar el ensayo de laboratorio. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, en este de cabeza constante, vamos a tener esta longitud, que es la altura de la muestra dentro del dispositivo cilíndrico. Vamos a tener la cabeza constante, es decir, la altura desde donde sale el agua del sistema hasta donde entra, que se mantiene constante, que es H. Ya con eso obtenemos este dato, que es el inverso del gradiente hidráulico. Yo aquí en el matraz, que es para poder determinar qué tantos centímetros cúbicos, es decir, un volumen de agua, sale del sistema y lo puedo, digamos, almacenar en ese recipiente. Esto quiere decir de que yo este dato lo tengo. ¿Y cuál es este dato? Específicamente esta Q. Es decir, el volumen. ¿En cuánto tiempo? Ah, bueno, el tiempo que dura precisamente en pasar, en llenarse tantos centímetros cúbicos eso. Entonces voy a tener el tiempo. Es decir, y el área obligatoriamente será el área de la circunferencia. Y pues yo puedo medir específicamente el área de esa muestra de suelo, es decir, lo que está dentro del dispositivo. Por tanto, yo este valor de K, yo lo puedo determinar fácilmente desarrollando precisamente el ensayo de laboratorio. Por eso es que se despeja acá. Si lo queremos generalizar más, entonces lo que nosotros tenemos en la siguiente diapositiva. Todo eso, esa Q mayúscula sobre tiempo es exactamente igual a la Q minúscula, es decir, al caudal, un volumen por unidad de tiempo. L sobre H es el inverso del gradiente hidráulico, es decir, 1 sobre H, que es exactamente lo que está acá, 1 sobre I. Entonces, por tanto, el gradiente hidráulico, por eso es que aparece en el denominador. Y el área es el área precisamente de la muestra de suelo, es decir, la que es perpendicular al flujo. De esa expresión yo puedo despejar perfectamente el caudal, es decir, si yo en algún momento conozco el caudal y tengo los datos del ensayo de laboratorio, perfectamente yo puedo obtener lo que es el coeficiente de permeabilidad. O si tengo el coeficiente de permeabilidad y tengo algunos datos del ensayo de laboratorio, definitivamente puedo determinar cuál es el caudal. ¿Se entiende eso? Ahora, respecto Sí, de señor. respecto de lo que es la cabeza variable, entonces como aquí estamos generando es un delta de H, aquí el flujo de agua no es constante, así como aquí siempre tenemos abierto un grifo para que me mantengan constante el flujo. En esta no, en esta simplemente lleno el sistema y cierro. Es decir, el agua en algún momento, a no ser de que tuviese taponado esto, pues sería la única forma de que el agua se permanezca estacionada. Pero como no es así, como esto simplemente sigue fluyendo, pues el agua, aunque sea demorado, va a entrar por acá y va a salir del sistema. ¿Qué hacemos en ese caso? Ah, bueno, en esa tubería antes de entrar al sistema donde se encuentra con el suelo, pues para facilidad de cálculos, ¿sí? Por lo que es un suelo muy de vacíos o poros muy diminutos, es decir, un suelo fino, nosotros lo que hacemos es generar dos marcas arbitrariamente. Una marca que me va a generar la altura 1 desde ahí hasta el sistema, es decir, cuando el agua venga por ahí, yo empiezo a tomar un tiempo, ¿sí? Un tiempo. Y espero a ver cuánto se demora hasta llegar al otro lado y tomo el otro tiempo. Tengo esa altura también, ¿sí? Porque todo es referente a la misma salida, por tanto voy a tener estos datos.
¿sí? Esos son los datos que obtengo en esta fórmula. Ahora bien, el área total sigue siendo el área precisamente de la muestra de suelo, es decir, la perpendicular al flujo. La longitud, sabemos quién es. La longitud es específicamente esa altura de esa muestra, es decir, la longitud de recorrido del flujo. ¿Sí? Entonces, esa L es precisamente la altura de la muestra de suelo. El área total es el área que nosotros tenemos de esa muestra de suelo que es perpendicular al flujo. El tiempo, pues el tiempo que tomamos desde donde pasa por nuestra marca inicial hasta llegar a la marca final. ¿Y cuál es el término que definitivamente no hemos visto en ningún lado? Esa A minúscula. Pues esa A minúscula será el área de la sección transversal del tubo vertical, es decir, el área de aquí. Nosotros la podemos obtener también del laboratorio perfectamente, porque es simplemente medir cuánto tiene de diámetro ese tubito. Y pues si tiene esa medida, pues con el área de la circunferencia, pues se obtiene. ¿Sí?
Esta fórmula, pues simplemente sale de eso, de una integración de realizar esto. Nosotros lo que vamos a hacer realmente cuando se nos presente que es un suelo fino, es decir, o cuando nos digan específicamente que vamos a realizar un ensayo por el método de cabeza variable, pues nada, simplemente utilizamos esa fórmula, que es 2.3 o 2.303, el área del tubo, es decir, el área menor, multiplicada por la longitud, que es la altura de la muestra de suelo o la longitud que recorre el flujo del suelo, sobre el área. El área sigue siendo el área de una circunferencia porque esto es un dispositivo normalmente cilíndrico, a no ser que en la práctica nos digan específicamente cuál es el área que está atravesando el flujo. Es decir, no es que obligatoriamente siempre sea una circunferencia, porque dependiendo, en el laboratorio sí se utilizan esos, pero ya digamos, en el terreno, pues según como el área que estemos trabajando. En todo caso, sí va a ser el área perpendicular al flujo. El tiempo que tardamos en recorrer el agua desde la primera marca que hemos tomado arbitrariamente hasta la segunda. H1, pues esa distancia, y H2, esa distancia, la primera marca y segunda marca, respecto del punto de salida del agua del sistema. Logaritmo en base 10, simplemente. Entonces, aquí podemos observar más o menos, cómo es la cuestión del mismo sistema que estamos viendo ahí. El 1 para cabeza constante, ¿sí? Y lo podemos comparar respecto del de cabeza variable. Estos ejercicios de verdad son muy sencillos, de verdad se desarrollan casi que reemplazar la fórmula, porque uno tiene que tener esos datos. ¿Y por qué uno los tiene que tener? Porque obligatoriamente en el ensayo de laboratorio uno los puede fácilmente medir, fácilmente determinar, fácilmente calcular. Entonces realmente este tema de permeabilidad es muy sencillo. Les recomiendo que por favor repasen cuestiones de conversión de unidades y lo que tiene que ver con relaciones trigonométricas, ¿sí? Porque aquí de pronto, si llega a salir algún angulito, pues sí tendrán que sacar de pronto algún cateto opuesto, algún cateto adyacente, algo de eso, que es la cosa más sencilla, más simple del mundo para un ingeniero civil, pero es donde normalmente se tiran estos ejercicios. En el desarrollo como tal, normalmente estos ejercicios es prácticamente reemplazar en la fórmula, es decir, que en 3 renglones, normalmente, así sea un ejercicio muy grande, lo que es de permeabilidad específicamente, se desarrolla en 3 pasos. Muy sencillo. Muchachos, respecto del taller, ahora sí, ya habiendo visto por lo menos el formulario también con este tema y entendiendo ya lo de las relaciones y por qué sí se vincula el tema de permeabilidad con el tema de relaciones gravimétricas y volumétricas, que lo vimos ahí precisamente en las primeras fórmulas. Si Dios quiere, hoy yo les dejo el taller. Ahora sí les dejo el taller
dentro del taller también les voy a dejar unos ejercicios específicos desarrollados respecto de este tema de permeabilidad, y ya el resto pues va por cuenta de ustedes que desarrollan esos ejercicios, ¿sí? ¿Alguna duda? Ingeniero, ¿esas diapositivas usted las sube en modo? Sí, yo las subo en modo y también se las paso ahí. Por favor, para eso, recuérdenme, alguien que me recuerde en algún momento por el WhatsApp, si es que no se las he subido, y de una vez se las envío. ¿Listo? Listo, listo, ingeniero. Ok. ¿Alguna otra duda? Ingeniero, ¿será que me puede recordar la fecha de entrega de dicho taller? No, no la he dicho. De hecho, no les he colocado específicamente que para cuándo es, pero si se las dejo hoy, definitivamente será para la próxima clase, que es el martes. ¿Sí? Porque el martes pues ya nos veríamos. Se supone que aprovecharon todos estos días para desarrollar ese taller, estudiar, y prácticamente el martes, después de la capacitación que vamos a tener con lo de base de datos digitales, con el personal de la biblioteca, desarrollaremos algún ejercicio adicional de pronto, o alguna duda que hayan tenido ahí. Y si Dios quiere, de hoy en 8, el jueves siguiente, desarrollaremos el parcial. Ingeniero, una pregunta, es que digamos yo tengo 3 parciales justo el fin de semana, entonces pues no me quedaría mucho tiempo para hacer ese taller. Pero es que el taller Sí. que les voy a poner, eso no es más de 10 ejercicios, la cosa más simple, ¿sí? Porque ustedes de todos modos, los temas en general, todo lo que es de relaciones gravimétrica y volumétrica ya está masticado, o sea, en eso no se pueden demorar. Que se podrían de pronto mostrar cómo es que se hace lo que tiene que ver con lo de permeabilidad, pero eso más de 2 ejercicios no van a hacer. O sea, tiene de todos modos el tiempo suficiente como para eso. O sea, dedicarse, ¿qué? Póngale 2 horas, 3 horas máximo de lo que les resta ahorita de fin de semana, perfectamente sacan lo que es el taller de esto. No son 50 ni 100 ejercicios ni nada por el estilo. Porque de hecho yo no soy partidario tampoco de que nunca hagan eso a materia de estudio. Es decir, eso de desarrollar 1500 ejercicios, uno termina simplemente siendo mecánico y no entiende el concepto. Entonces, seguro que les sale en el parcial algún ejercicio que no estuvo dentro de esos 1500 que desarrollaron y se lo tiran. En cambio, los ejercicios que les coloco es como para que entiendan el concepto, que lo dominen bien. ¿Y para qué? Para que en el momento de que les presente cualquier cosa, lo sepan resolver, ¿sí? Así sea un ejercicio que nunca hayan visto. ¿Entendido? Sí, señor. Ingeniero, y si uno quiere alguna asesoría, le puede escribir al WhatsApp. Pues sí, aunque pues, bueno, hoy tengo asesorías, mañana es que no tengo, pero si acaso les agradezco que de verdad que lo hagan, si acaso mañana en la tarde. Es que siempre he estado ocupado porque, o sea, yo en el programa, aparte de pues, normalmente lo de docencia, yo manejo 2 cosas que son un poquito complicadas allá. Una es la de las pruebas Saber Pro, que en esta semana tengo que generar, digamos, un formulario específico para recolección de datos de los que lo van a presentar, y también otras cosas que tengo que armar de lo de semilleros de investigación, y otra vaina adicional que me inventé para el programa. Entonces también me toca generar la mía. Entonces he estado bastante ocupado de tiempo. Entonces no es que, o sea, aparte de los horarios que igual yo les cumplo los horarios de asesoría, casi no me queda tiempo como para otra cosa. Pero de todos modos me escriben, o sea, escríbanme ahí que yo en algún momento, cuando tenga tiempo, lo miro y seguro que yo les respondo de todos modos. Listo, listo, ingeniero. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? No, no, señor. Ingeniero, ¿el taller se va a realizar en grupo o individual? No, el taller es totalmente individual. Eso es una bobada de ejercicios. No tiene razón de ser de que eso lo hagan en grupo, puesto que la idea es que eso les sirva es como adicional al estudio que me imagino que ya todos ya tienen, ¿sí?
Ya por lo menos por eso les digo, los temas de relaciones gravimétrica y volumétrica ya lo tienen que tener masticado. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna otra duda? Estoy grabando aquí la sesión anterior. También, si Dios quiere, yo ahorita en la tarde también les subo de una vez estas clases para que pues, tengan la cuestión de que puedan repasar y eso y entiendan bien esas formulitas que a veces en los libros no está como tan bien explicado. ¿Listo? ¿Alguna duda adicional? No es más, entonces que almuercen, que les vaya bien. Listo, gracias, Estamos hablando. ingeniero. Hasta luego. Por favor, me recuerdan sí lo de subirle las diapositivas si es que se me olvida, si es que se me llega a olvidar.